lo más posible para alguien como yo, entonces no esperen mucho. Romanos 16, versículo 26. Pero ¿qué ha sido manifestado ahora? ¿Qué? El misterio. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Vamos a leer el 25 también. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las personas. Entonces vemos que las escrituras, recuerden que en este momento, cuando Pablo está escribiendo esta carta, todavía no había Nuevo Testamento. A lo que se refería las Escrituras es el Antiguo Testamento. Moisés, la ley y los profetas. Y es en ellas que vamos a descubrir ese evangelio. Como dice Charnock nuevamente, he aquí el privilegio, la sabiduría de Dios reservada por los últimos días, para los últimos días que la iglesia del Antiguo Testamento tenía velada. Los profetas, los judíos del Antiguo Testamento estaban velados, no podían ver todo lo que iba a acontecer y que hoy somos privilegiados de conocer. Es el Evangelio, es la sabiduría de Dios plasmada en las Escrituras que nos va revelando a Cristo mismo, Dios mismo encarnado. Romanos, en este punto, en el versículo 25, vimos cómo dice la predicación de Jesucristo. En el decreto eterno de Dios, Él estableció cómo Él mismo, la segunda persona de la Trinidad, iba a venir, iba a encarnar. Y en ese decreto, que es eterno por sí mismo, fue revelado en un marco temporal, es decir, en un momento de la historia. Ahora sí, en el tiempo, dentro del universo creado por Dios que tiene tiempo, es revelado. Ya existía, siempre existió, existe eternamente, pero es revelado. Fíjense, Tito 1:2. Tito 1:2. Después de las cartas a Timoteo, viene Tito. Vamos a leer desde el 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Fíjense en los versículos 2 y 3. Habla de esa vida eterna, de cómo Dios lo prometió desde antes del principio de los siglos. Está hablando del decreto eterno de Dios, pero también dice esto: fue manifestado por palabra por medio de la predicación. Hoy tenemos esta palabra, hoy podemos conocerla, y es a través de ella que podemos ver ese evangelio eterno, esa sabiduría eterna manifestada en un marco temporal, en nuestro marco temporal. Es la soberanía y el poder de Dios en la eternidad quien lo hace decreto eterno y hoy nos es revelado. Como lo hemos visto, fue anunciado en el paraíso en Génesis 3:13 con el protoevangelio, fue a través de los sacrificios del Antiguo Testamento, las sombras de lo que vemos hoy, y fue develado con la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo conocemos a través de la predicación que Cristo nos dio y la verdad que le fue revelada a los apóstoles a lo largo de la historia. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, háganmelo saber. Vamos a ver el Evangelio, nada más el anuncio del Evangelio en Génesis 3 muy rápidamente. Génesis 3:15, yo se los leo. Y mientras, si quieren, vayan a Hebreos 9. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Realmente esa es la develación de la promesa en palabras.
Poquito antes, recuerden una cosa, Adán y Eva habían pecado. ¿Qué hizo Dios? Ellos estaban desnudos, vestidos con hojas. Eso no es más que religiosidad, como lo viene develando toda la historia de la redención. ¿Qué hace Dios? Los viste con pieles de animales. Para poderlos vestir con pieles de animales, ¿qué tuvo que haber? Sacrificio. Y esos sacrificios anunciaron el sacrificio perfecto y eterno de Cristo. Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Versículo 1 del capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que se acercan. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que a lo largo de la historia de la redención, Dios en la ley ordenó que el pueblo de Israel santificara el templo y santificara a los sacerdotes a través de los sacrificios y con la sangre que se rociaría. Pero todo ello, nos dice el autor de Hebreos, no es otra cosa más que sombra del sacrificio perfecto y único que haría Cristo para perdón de pecados. Solo a través de él es que tenemos verdadero perdón. Los judíos no expiaban propiamente sus pecados con la sangre de los animales, en el sentido de que los sacrificios perdonaran sus pecados por sí mismos. Los perdonaban o eran el instrumento para perdonarlos porque eran anuncio de lo que vendría en Cristo. Cuando Abraham es salvo por la fe en Cristo, de que iba a venir a través de él la simiente que daría redención a muchos. ¿Queda claro? Entonces, de la misma forma, el rito por sí mismo no era nada, pero a través de la fe es que les perdonaban el pecado. Espero que haya quedado claro. Y entonces, ¿cuándo viene a ser develado? Cuando todas esas promesas, todos esos sacrificios vienen a ser cumplidos en la cruz. Y entonces vemos todo lo que Dios había planeado y decretado a través de los tiempos, que había planeado y decretado antes de la fundación del tiempo y que vemos poco a poco develado a través de la historia que nos narra la palabra, cumplido, culminado con las palabras de Cristo. Tetelestai, consumado es. Ahí se cumplió todo. Dice Charnock, la predicación de Jesucristo, es decir, como lo dice Romanos 16:25, predicación de Jesucristo, el evangelio que tenemos es el mismo que nuestro Salvador predicó por sí mismo. Cualquiera que lo desprecia es tanto como si despreciara a Jesucristo mismo, ya que él mismo lo publicó con sus labios. Cristo viene a predicar el evangelio. ¿Qué dice? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y predica la verdad, y predica el evangelio, y lo lleva a cabo y lo culmina. ¿Cómo lo hace? Haciendo referencias al Antiguo Testamento. Y ya vamos a ver cómo él es el que le da la sustancia a lo que viene a ser revelado en el Nuevo Testamento. Pero, finalmente, cuando alguien desprecia el evangelio, cuando alguien acude a medios humanos para predicarlo, cuando alguien dice, no, mira, ahorita no me prediques de pecado, solo dime de las bondades de Dios, está
rechazando a Jesucristo mismo, porque es la predicación misma de Jesucristo el evangelio que tenemos. ¿Queda claro? Regresemos nuevamente a Romanos 16. Romanos 16. Versículo 25. Y al que puede confiarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio. ¿Qué misterio? El misterio de Cristo. El misterio de la piedad. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio que vendría a ser revelado. Esa sabiduría de Dios que iba a llevarse a cabo y culminarse con Cristo. Encarnado, fíjense, ¿pueden imaginarse? ¿Se acuerdan cómo vimos en Efesios 3:10 que es la iglesia, los que portamos el evangelio, los que portamos la verdad, y que aún los seres celestiales conocen el evangelio y conocen esa verdad a través de ella? ¿Por qué? ¿Pueden imaginarse la sorpresa de esos seres celestiales que constantemente están adorando y alabando al único y verdadero Dios, diciendo santo, santo, santo? ¿Encarnado? ¿Encarnado incluso en un ser inferior a ellos, como lo dice Hebreos 2:9? Fíjense. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Alguien hecho un poco menor que los ángeles. No estamos hablando de que Jesús se ha creado. No. Está hablando de la encarnación de Cristo. Pero ¿pueden imaginarse esa sorpresa de esos seres angelicales, de esos seres, esos querubines, esos arcángeles, viendo al Dios eterno, infinito, santísimo, hecho carne? Ha de haber sido impresionante. Como dice Charnock, ningún hombre o ángel pudo imaginar cómo dos naturalezas tan distantes como la divina y la humana pudieron ser unidas. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de la unión hipostática? Esa unión hipostática de unir las dos naturalezas, la divina y la de Dios, en una sola persona, en Cristo. Por ello, lo que platicábamos el estudio pasado en Primera de Pedro 1, 10 y 11, yo se los leo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos habían sido el instrumento del Espíritu de Dios para dar a conocer las profecías acerca de la salvación, y trataron de indagar, trataron de entender cómo esas profecías, que según veremos en el siguiente estudio, parecían contradictorias, parecían paradójicas, se llevarían a cabo y no lo entendían. Y seguramente cuando vieron a Cristo encarnando en una minúscula célula, no cabían, no podían entender cómo había de ser eso posible. Solo la sabiduría de Dios, combinada sin duda con su soberanía y con su poder, lo llevaría a cabo. Pero siempre la sabiduría detrás. Solo así iba a poder llevar a cabo.
Vamos a ver un poquito de lo que vamos a ver en el Antiguo en el siguiente estudio.